Bueno, en la continuidad de Sin Mordaza llegó el momento de recibir al doctor Oroño. ¿Cómo le va? Muy bien, Carlos. Bueno, a ver, tenemos muchos temas para charlar, sobre todo, vamos a empezar con algo que a mí, sobre todo en su momento cuando fue noticia y que llegaba el tema del juicio, tenía expectativas de qué iba a ocurrir porque fue muy fuerte el hecho ocurrido en el hospital de Reconquista, la muerte de un paciente, bueno, era por supuestamente negligencia médica, una asepsia generalizada que se llevó la vida, producto por ahí de la falta de elementos o de reparación a tiempo. Quiero que me cuente un poquito el caso Bonora en Reconquista. Sí, el caso que se juzgó ahora en el mes de agosto en Reconquista, yo intervine como defensor del doctor Gustavo Salmoral, el médico que había sido imputado en esta causa. Tenía que ver con una persona que había tenido un accidente de tránsito en la ciudad de Reconquista en el mes de octubre de 2014. Fue internado por una lesión de fémur. No se pudo realizar la intervención quirúrgica en un primer momento porque el equipamiento para ello, un arco en C, que es un potenciador de imágenes, estaba fuera de servicio. Luego hubo algunas demoras, después que entró nuevamente el servicio de ese aparato, hubo algunas cuestiones. Él, mientras tanto, estaba internado en el hospital. Estaba internado en el hospital. Porque tenía una quebradura, ¿no? Sí, tenía una lesión de fémur que tenía que ser operada. Mientras esperaba ser operado, se le practicó lo que se llama una tracción esquelética, es decir, para inmovilizarle la pierna, hasta que luego de algunos avatares propios no solo del establecimiento, sino también de su situación de salud, fue intervenido ya en el mes de noviembre, el 25 de noviembre de 2014, y se descubrió que tenía una infección generalizada que le produjo la muerte al otro día. Bueno, a partir de ese hecho se imputó al médico traumatólogo, que fue mi representado en el juicio oral, por el supuesto delito de lesiones culposas. Esa es un poquito la historia del caso. Lesiones culposas. A ver. Homicidio culposo, Homicidio culposo, porque a ver, lo que se hablaba de la negligencia, que hubo una infección que no se detectó, que no se llevó adelante con el trabajo serio que tenía que haber hecho el hospital. Y acá un poco, a ver, más allá de lo que era el personal del hospital, el médico, estaba en juego la provincia también, digamos, porque acá si realmente había una culpabilidad, la provincia tenía que salir a responder por todo este hecho, ¿no? Sí, al haber ocurrido el hecho médico concretamente, que terminó con la muerte de este señor en un establecimiento de la provincia de Santa Fe, al menos en la cuestión civil resarcitoria que podría haberse planteado con motivo del caso, la provincia iba a ser responsable por el hecho. Ahora, a primera fase, cuando uno hablaba, decía que era un caso perdido, que no se podía, es decir, que estaba la culpabilidad del médico. ¿En dónde pasó su estrategia para la defensa para poder lograr que no lo condenaran? Bueno, la defensa la llevé adelante junto con los doctores Alejandra y Guido Ferulo de la localidad de Reconquista, que son los que conocían los antecedentes médicos del caso, yo en la parte estrictamente penal. Bueno, observé que la acusación, la imputación, desde mi punto de vista tenía algunas deficiencias en cuanto a que no estaba bien determinada a nivel de acusación la causa de la muerte de este señor. Tampoco entendí desde mi perspectiva como abogado defensor existía una prueba contundente que permitiera afirmar que el médico se salió o actuó fuera de lo que se conoce como la lex artis, es decir, las reglas del buen arte médico. Entiendo que hubo un poco, como ya digo, de deficiencia en materia probatoria y también en lo que fue la acusación. Se partió de la premisa, desde la acusación, de que la infección había sido generada en la zona de colocación del clavo ortopédico, la zona de tracción, cuando se acreditó que efectivamente ahí no hubo infección, que ahí a lo sumo hubo una colonización de una bacteria, mientras que la infección que provocó la muerte, la sepsis supuestamente, y luego la muerte del paciente, fue descubierta en el mismo acto de la operación y no estaba localizada en ese lugar, sino en el sitio de la fractura, que era una fractura cerrada. ¿Y por qué se equivocan los abogados acusadores o los que
estaban llevando adelante esta demanda, en el lugar, digamos, que no hicieron una prueba, no hubo una especie de prueba fehaciente donde se generó para poder ampliar, digamos. A eso me refiero, también fue bastante magra, bastante pobre la prueba producida. No hubo una prueba que es determinante para este tipo de casos, que es una pericial médica. Hubo sí, opinión, hubo autopsia que no logró determinar la causa de la muerte, pero no hubo pericia médica. Sí hubo testimonios médicos, muchísimos, pero son testimonios, no tienen la entidad de una prueba pericial que logre establecer todas las situaciones y las causas que pueden haber arribado o que pueden haber generado ese resultado. Así que por un tecnicismo, digamos que, a ver, yo por ahí la gente puede entender mejor el hecho para decir, a ver, se apuntó que se inició en un lugar que no era, es como si decir, usted va, el asesino lo mató con un cuchillo, pero en realidad lo había matado con un revólver, entonces todas las pruebas fueron por el cuchillo que nunca estuvo. Eso para hacerlo más claro y que la gente lo entienda. Es decir, una cuestión técnica hizo de que toda la acusación fue por un lado que no correspondía. Sí, esto no es una cuestión, si bien es una cuestión técnica, está íntimamente ligado al derecho de defensa que tiene el imputado. ¿Por qué? Porque la acusación tiene que ser precisa para que también el imputado pueda defenderse de esa acusación. Y la acusación se prepara antes del juicio. En el juicio se debate sobre el objeto de la acusación. Por eso es que tampoco puede cambiarse caprichosamente, porque se cambia caprichosamente de acuerdo a los humores o a las conveniencias del acusador, se lo deja al imputado sin defensa. De ahí que por ahí lo que puede parecer un tecnicismo demasiado formal, demasiado vacío, no es así. No, tiene que ver con la violación de los derechos. Exactamente, y se entronca o se relaciona íntimamente con el derecho de defensa, que es inviolable, está garantizado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, la verdad, felicitaciones porque a prima facie todo el mundo hablaba de que era una sentencia ya contra el médico y usted logró sacarlo de ese apriete, digamos. Sí, en Reconquista había tenido este caso una repercusión muy fuerte y las expectativas sí estaban dadas en principio, parecía como que la cuestión venía bastante complicada para el profesional. Pero bueno, nuestro trabajo es muchas veces, por ahí parece demasiado técnico, pero uno lo tiene que plantear en los casos y para salvaguardar, primero, el estado de inocencia que tiene toda persona y segundo, como decía, el derecho de defensa. Bueno, a ver, lo sigo con dos temitas que sí, para aprovechar lo que lo tengo acá. Uno, usted sigue siendo un poco el defensor de lo que es el caso Tognoli. Sí. ¿Va a seguir preso Tognoli? Lamentablemente es un caso que viene demasiado maltratado. ¿Por qué me dice maltratado? Porque primero el caso Tognoli parte de una acusación sumamente artificiosa. Verdaderamente a mí me cuesta muchísimo entender cómo esa acusación que es tan artificiosa, absurda si se quiere. Estamos hablando del caso de Ascaini. El caso de Ascaini. Haya logrado atravesar todos los filtros y avanzar hasta llegar al estado de juicio oral en el que estamos ahora. Ahora, pero, tú estás diciendo que, a ver, hubo una especie de complicidad de varios actores en la justicia que decidieron que esto tenía que llegar a este lugar, que hay, digamos, personajes que con su actuación siguen poniendo traba a la posibilidad de que se conozca la verdadera historia de este tema. Mire, si yo me atengo a lo estrictamente probatorio, estrictamente procesal, esta causa no tendría razón de ser en su existencia. Pero parecería que se han conjugado una serie de factores que evidentemente esta es una causa, lo digo siempre, no es ninguna novedad lo que voy a decir ahora, donde me parece que hay un factor político demasiado fuerte que lamentablemente incide de manera muy negativa sobre lo estrictamente jurídico, y en ese sentido yo la verdad que desconozco qué es lo que se quiere lograr con Tognoli preso y Tognoli condenado, que todos los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal y también parecería de la Justicia están centrados en ese objetivo, pero la prueba es tan pobre que yo cuando la cuento por ahí tengo que contarla 2 o 3 veces porque si no la gente piensa que... Pero entonces quiere decir que en Argentina se te juntan 2 o 3 actores de la justicia y te pueden tener preso sin algo que tenga sustentabilidad. Y lamentablemente en este caso esa es la conclusión que se impone. Si me permitís
brevemente, ¿por qué está preso Tognoli? Porque un día un señor que estaba sospechado de ser narcotraficante de Villa Cañas, un señor de apellido Ascaini, observó que lo seguía un vehículo que él desconocía, que no era de la zona de Villa Cañas, llamó a la comisaría, lo atendió un cabo de apellido Quintana, y este señor Ascaini le dijo, ¿pueden averiguar la patente del vehículo que me está siguiendo? Este señor averiguó o hizo averiguar ahí en la misma, en el mismo departamento, con una clave que se utiliza para acceder a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Le dijeron, este vehículo es de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ese es el hecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo relacionan a Tognoli? Tognoli, como jefe de drogas peligrosas, había recibido 2 o 3 años antes, no tengo bien precisa la fecha, esas claves del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, repartió cada una de las claves a los distintos jefes de la Brigada Operativa Departamentales de Drogas Peligrosas para que la utilicen en las investigaciones. A partir de ese hecho tan absurdo, carente de toda relevancia penal, se creó una imputación artificiosa de que Tognoli conforma con este señor Ascaini una empresa criminal para traficar drogas. Esa es la realidad del caso. En el transcurso del juicio, una de las testigos fue la fiscal Betiolo, que fue la que instruyó esta investigación. Cuando se sentó en el banco de los testigos y fue preguntada qué pruebas tenía contra Tognoli, la clave, dijo, no, la clave ya sabemos lo que dicen de la clave. ¿Usted pudo probar, pudo establecer alguna relación entre Tognoli y Ascaini? No. ¿Pudo establecer que Tognoli hablara alguna vez con Ascaini? No. ¿Que se conocieran? No. ¿Que Tognoli viajara a Villa Cañas a entrevistarse alguna vez con este señor? No. Es decir, una empresa criminal entre dos personas que no se conoce. Pero eso no es un capricho, no es una interpretación subjetiva de mi parte. Está plasmado en el testimonio de la fiscal Betiolo. Y otra cuestión sumamente irregular con Tognoli es que lleva 4 años y medio cumpliendo prisión preventiva, cuando el máximo establecido por la ley 24.390 es de 3 años. Ahora se le prorrogó por 6 meses más, va a cumplir 5 años de prisión preventiva. Se han violado todas las leyes, los tratados internacionales, pero lamentablemente no hay forma, parecería, de, por lo menos en lo inmediato, ahora, ¿y por qué cuando vos vas a la sala de casación, siempre perdés 2-1 la votación? Sí, bueno, a mí lo que me congratula, porque algunos podrán pensar que soy el abogado más tonto de la República, que no puedo sacar una persona detenida por un hecho tan insignificante. Bueno, me consuelan 2 cosas. Primero, que antes que yo hubo 3 abogados que trabajaron muchísimo, y 3 abogados muy prestigiosos. El doctor Hauchen, un reconocido abogado de Santa Fe, tratadista, etcétera, etcétera. Todos sabemos quién es el doctor Hauchen profesionalmente. El doctor Edward, otro prestigioso abogado de Rosario, y luego un abogado de Buenos Aires, el doctor Rabinovi, que también hizo su trabajo. Luego ingresé yo. Cuando llego a la Cámara de Casación, es el consuelo, la gran jurista verdaderamente, que es la doctora Ángela Ledesma. Creo que toda la comunidad jurídica reconoce la valía de esta prestigiosa jueza de Cámara de Casación Penal, siempre me da la razón, pero queda en minoría. Te da el voto positivo. Exactamente, que Tognoli no puede seguir preso. También opinó en su voto de que el caso debía ser tratado por la Corte Suprema de Justicia. Pero lamentablemente un juez de justicia legítima, un señor Slokar, discípulo de Zaffaroni, vota en sentido contrario, y un tercero, que no sé la verdad qué filiación política tendrá, David, adhiere al voto de Slokar. Esa es la situación que ya he experimentado en mis distintas incursiones procesales en casación. Y la última que te voy a hacer tiene que ver con el caso que estuvimos viendo recién con Darío, con el tema de las escuchas, de estos fiscales que prefieren dejar en libertad un delincuente para acusar a un policía, o porque necesitaba un testigo para acusar a un policía. Un tema que a mí, creo que alguna vez lo hemos hablado acá, que me preocupaba este sistema de tanto poder para los fiscales, que te pueden armar una causa, o te pueden salvar la vida o te pueden meter preso. Lo peligroso que es, y escuchar los audios que estuvimos escuchando hasta recién, a mí me pone la piel de gallina de que fiscales que tienen que defendernos, que tienen que hacer justicia, generen este tremendo apriete con testigos que
querían que no se imputa a un tercero porque ese lo necesitaban para otra causa. ¿Cómo lo ves como profesional vos que pasen estas cosas? Bueno, realmente es preocupante porque, como bien marcás, los derechos, los intereses de una persona quedan en mano por ahí de quienes parecería, muchos, no todos los fiscales, porque sería injusto cargar las tintas contra todos, no saben dimensionar la importancia del poder que la ley ha puesto en sus manos. Creo que aquí hay un poco de inexperiencia en el caso de algunos fiscales, no saber administrar ese gran poder en el caso de otros, pero también creo que en algunos casos hay una clara deserción de los jueces, que los jueces no son los jueces de piedra. Los jueces, si bien tienen que ser terceros parciales, imparciales e independientes, como lo pide o lo manda la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen que velar por la legalidad del caso y extremar los recaudos cuando un fiscal pide una medida de este tipo, que en definitiva la tiene que despachar el juez, para verificar si se dan los extremos. Las intrusiones telefónicas son de excepción. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tenemos garantizada la inviolabilidad de domicilio de las comunicaciones personales. Por lo tanto, el allanamiento de domicilio, la intervención de líneas telefónicas son una excepción a esas garantías constitucionales. El juez que hace lugar a un pedido de este tipo tiene que extremar, primero, que se trate de una investigación seria que amerite semejante intrusión. En segundo lugar, que no haya otros medios de prueba para poder llevar adelante la investigación. Y tercero, tiene que controlar la actividad de los fiscales y fundamentar debidamente la prueba que despacha. De ahí que yo comparto con vos, y creo que he sido claro en cuanto a que por ahí hay una evidente desviación en la actuación de los fiscales, pero también me parece que hay una gran deserción de algunos jueces a la hora de despachar con suma liviandad estas medidas. Bueno, gracias porque cada vez que te hemos requerido estás presente y poner un poquito de luz, y bueno, felicitaciones por lo de Reconquista, que fue realmente la sorpresa del mes de agosto con este fallo. Así que gracias por los minutos dispensados.